am, tal como Bettina acaba de explicar, es iniciar un diálogo entre ustedes. Es decir, ofrecerles una oportunidad, un espacio donde pueden presentar sus proyectos de innovación y también, bueno, explicar un poquito en qué están pensando, cuáles también pueden ser preguntas, dudas que todavía tienen, las ideas, cómo relacionar sus ideas con el marco de cualificaciones centroamericanos. Es decir, toda esta gama que hemos ya discutido en las sesiones anteriores. Así que yo quiero invitarles a una primera ronda de presentación de sus proyectos. Y bueno, tal vez podemos volver con la lista que tuvimos antes, es decir, quiero invitar a Ninfa Ramos de la UNAM Managua a empezar a explicar un poquito en qué consiste su proyecto, cuáles son los motivos de iniciarlo, cuáles también son las dudas. Y tal vez también recordarles que aquí estamos sobre todo centrados en la idea de los narrativos, es decir, la idea detrás era cómo estimular la imaginación de los estudiantes para que realmente se inicien y aprenden este viaje de, de aprendizaje basado en competencias. Por favor, Ninfa, Bien, muchas ¿quieres? gracias, muy amable. Yo soy maestra de la carrera Lengua y Literatura Hispánica de la UNAM Managua en el Departamento de Español. Esta carrera es la que le regresa a la sociedad profesionales en la docencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. En años anteriores era profesores de español. Entonces, nuestra carrera hace 3 años inició un pilotaje de currículo por competencia. La UNAM Managua, a partir del 2021, su modelo curricular es por competencia. Entonces, yo en ese primer año de pilotaje impartí un componente curricular llamado Comunicación Escrita 1 y se relaciona directamente con una competencia genérica que declarada por nuestra universidad se refiere a la capacidad de comunicarse de manera oral y escrita en diferentes contextos de actuación. Y, por supuesto, está ligada con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. Los estudiantes con este componente curricular deben ellos comprender la estructura de los textos. Sabemos nosotros en nuestra universidad, en nuestra carrera, que nuestros estudiantes tienen debilidades en la competencia tanto escrita como oral, en la competencia comunicativa. Y es muy importante que los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura fortalezcan, desarrollen estas habilidades porque son base para su profesión. Entonces yo, a partir de esa experiencia y cuando nos invitaron a presentar un trabajo de innovación relacionado a nuestra práctica, pues yo elegí este componente curricular. Trabajamos de manera integrada. ¿Qué significa? Que en ese semestre tenemos 5 componentes y todos los componentes les vamos a aportar a una estrategia integradora, que es el quinto componente, y esta estrategia integradora, nuestros estudiantes tienen que facilitarle a otros estudiantes, en este caso, como el primer año no lo pudimos realizar en los colegios de secundaria por la pandemia. Entonces lo hicimos con mismos estudiantes de primer año de otras carreras. Entonces ellos tienen que facilitar un taller para la elaboración de un texto expositivo. Y en este caso están en su papel de docentes, aunque sean estudiantes de primer año. Así lo estamos acercando a su objeto de estudio. Y me interesa que
desarrollen pues las habilidades de la competencia escrita, porque al final un docente de lengua y literatura debe pues fortalecer, desarrollar este tipo de habilidades. Creo que le desarrollamos pues desarrollamos la imaginación, así como decía la doctora Iris, porque les permite ellos abordar un tema, seleccionar un tema, abordarlo y desarrollarlo. Ellos son los que eligen los temas. Entonces, desde ahí está la autonomía del estudiante. Le permite saber hacer y saber ser. Para nosotros, nuestros tres grandes elementos de la competencia. Nos interesa mucho el saber ser, el procedimental y por supuesto el conocimiento, la teoría. Desarrolla competencia, aporta a las competencias específicas que tenemos declaradas en la carrera. Lo que va a desarrollar son objetivos de aprendizaje que tenemos en cada nivel, pero va aportando a la competencia. Las competencias nosotros consideramos que hasta que llegue o vaya pasando de nivel, va a ir aportando, pero las va a demostrar al final de su carrera, pero aporta y va desarrollando poco a poco las competencias y lo hemos visto. Ya son 3 años de experiencia con este currículo por competencia y cada año es un nuevo aprendizaje para los estudiantes y para nosotros, porque vemos que lo que nos, lo que nos pasó en un semestre, las experiencias que obtuvimos en un semestre, en el siguiente semestre, las podemos hacer mejores. Claro, nos ha afectado la pandemia. Creo que una de las cuestiones que es que la universidad no cerró. Entonces eso nos permitió seguir trabajando y nos ayudó a que muchos de los estudiantes que se habían retirado regresaran y nos ha permitido pues hacer algunas modificaciones, pero por cuestiones que están fuera de nuestras manos. No sé pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud relacionado a lo que yo quiero trabajar, que es la comunicación escrita, en este caso, la redacción de textos expositivos. ¿Sus estudiantes trabajan en equipos o solos para la preparación de sus clases? Trabajan en equipo, es un eje transversal que lo tenemos nosotros declarado en en nuestra carrera. El trabajo en equipo lo vemos desde primer año hasta quinto año, lo se tiene que desarrollar. En algunos casos hay ejercicios que los trabajan individual, pero para este taller es un trabajo en equipo. ¿Hay más preguntas, sugerencias, ideas de los demás? Lo que yo no he entendido muy bien es si los estudiantes tienen que trabajar en la expresión escrita. Y entonces, pero por otro lado, están invitados a preparar un taller. ¿Cómo se relacionan ambos ejes? ¿O hay algo no captado bien? Es que el taller es lo que los muchachos van a facilitar al final, pero hay un componente que se llama estrategia integradora. En la estrategia integradora, ellos van adquiriendo los conocimientos para poder facilitar el taller. Lo que va a aportar comunicación escrita es la estructura del texto, el tipo de texto, cuáles son los párrafos que se pueden utilizar para la elaboración de este texto. Pero el taller, quien lo desarrolla, es la estrategia integradora, pero el trabajo es integrado. Todos los componentes que reciben en ese semestre los estudiantes aportan a la estrategia integradora. Ahora sí lo entiendo mejor. ¿Y usted lo realiza sola
o también con una pareja, un equipo o está en búsqueda de un par en este grupo para también tener una contraparte para discutir sus ideas. Porque esa era ya una de las ideas que Bettina tenía, organizar este trabajo también en pares para fomentar también el diálogo y la retroalimentación de los distintos participantes de estos talleres. Este trabajo es en equipo. ¿Mm? El equipo somos 5 maestros, como le decía, son 5 componentes que le aportan a la estrategia integradora. Y a veces dentro de este mismo componente, que es comunicación escrita 2, hay 2 docentes que le imparten. Entonces el trabajo siempre es en equipo, desde las guías, la planificación, qué es lo que se va a realizar, cómo lo vamos a realizar, no solo como a nosotros hay una desventaja que tenemos porque en el turno tenemos 2 turnos, el regular que es de lunes a viernes y tenemos un turno sabatino. El turno sabatino, que es donde yo por lo general imparto clases porque tengo un cargo administrativo, tenemos una desventaja, es poco el tiempo. Entonces decidimos también e impartimos clases de manera virtual para tutoría, para ampliar el tema que no se logró terminar o no se logró abordar completamente en el periodo de tiempo que tenemos en el sábado. Entonces el trabajo es en equipo y es multidisciplinario. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay otras preguntas o sugerencias o ideas adicionales sobre el proyecto que Ninfaramos acaba de presentar? Me parece que por el momento no. Entonces, me gustaría invitar a doña Irma Gámez de seguir con la presentación de su proyecto. Gracias. Mi proyecto es en la carrera de informática administrativa y elegí la clase taller de hardware 1 porque son estudiantes, bueno, mis estudiantes son de primer ingreso casi del primer año. Ellos vienen empezando la carrera. Tengo introducción a la informática y también taller de hardware 1. Estos estudiantes están un poquito más maduros. Entonces, por eso elegí trabajar con ellos. Y lo que me motivó es que muchos estudiantes vienen del interior del país, no son de la capital, y también tienen familiares fuera de la capital. Y lo que yo intenté fue que piensen en una situación o un problema que tengan en esas comunidades, en esos lugares, y propongan cómo resolverlo con tecnología. Entonces, mi narrativa fue que el estudiante se imaginaba que iba de viaje, pero no a un lugar turístico, sino que a una... ¿Se me escucha bien? ¿Sí se me escucha bien? Bueno, gracias. A un lugar rural, a una comunidad rural, y que en ese lugar identificaran una situación y la mejoraran con tecnología. Entonces yo propuse 4 preguntas que respondieran. Este trabajo fue en grupos de 3 personas, 3, porque si trabajan más, uno escribe y el otro no hace nada. Entonces, 3 personas. Y bueno, respondieron 4 preguntas. Primero, ¿a qué lugar iban a ir a visitar? Que eligieran un lugar que visitar. Después, que identificaran la situación que van a mejorar y cuál tecnología van a utilizar para esa situación y cómo se utiliza esa tecnología. Esas 4 preguntas se iban a resolver en grupos de 3 en 3 sesiones. Yo planifiqué esta actividad para 3 sesiones, la primera sesión y la segunda para responder. También había roles ya definidos. Hay un secretario que escribe. Hay un expositor presenta el trabajo y también hay un coordinador que es el que mide el tiempo y ¿cómo se llama? Bueno, es el que toma decisiones y me manda el trabajo al campus virtual, ¿verdad? Tenemos un campus virtual
Y también esta actividad fue virtual, mis clases son virtuales. Nos reunimos en sesiones de Zoom. Así que yo creé salas de Zoom, eran automáticas, no era por afinidad a los grupos, sino que fueron automáticas. A cada que le tocó, pues a ese le tocó. El coordinador me mandó al campus virtual lo que trabajaron. Y luego hubo una exposición de los trabajos de cada grupo. Este trabajo yo lo hice la semana pasada para tener un resultado y poderlo comunicar. Yo les pregunté qué les pareció primero. Hubo muchas opiniones que les gustó la parte de irse de viaje, aunque sea por internet, de forma virtual, pero les gusta mucho salir de viaje, me dijeron, y que mucho más conocer su país, porque los estudiantes eligieron varias zonas de todo el país y muy bonito, presentaron sus fotografías de los lugares. Algunos no eligieron lugares rurales, pero decían, es que ahí hay esta situación, entonces nos gustaría mejorarla. Y también las sugerencias que me dieron fue que querían más tiempo, más de 3 días, porque decían que necesitaban más tiempo para platicar, para ponerse de acuerdo. Pienso yo que mucho tiempo, porque se diluye, ¿verdad?, la actividad. Pero bueno, eso será para tomarlo en cuenta. Y también me decían otros que les gustaría que la actividad fuera individual, porque había unos que no tenían compromiso. Pero ahí está la situación de será darle libertad al estudiante de decir, este grupo no me gusta, entonces voy a trabajar solo o algo así. Pero esas fueron las como sugerencias que me dieron de esta actividad. Y la forma de evaluación fue esa presentación, ¿verdad? La presentación era, y la exposición, cómo exponía el trabajo, el expositor. Eso fue lo que yo hice. Muy interesante, muchas gracias. Gracias. ¿Hay directamente preguntas, comentarios? Tengo una consulta. Sí. Nosotros tenemos una carrera así parecida a la de usted, aquí se llama informática educativa, y tenemos, bueno, en la carrera nosotros tenemos componentes que se relacionan con la ofimática, informática. ¿Qué hacer en el caso que tengamos estudiantes que vienen de zonas rurales y que no tengan acceso a una computadora o a un medio? Porque en el caso de nosotros tenemos, más en el turno sabatino, como les decía, tenemos estudiantes de las zonas rurales donde a veces ni la conexión a internet o de teléfono llega. Entonces, tal vez usted con esta innovación que está proponiendo, pues, después nos las comparte para que así tengamos una idea de qué hacer, cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros estudiantes para estos casos. Porque decimos, pueden ir a los laboratorios, pero desde los lugares donde viven es alejado. Y hay una desventaja en muchos aspectos. Hay una desventaja cuando llueve, cuando hay invierno. Nosotros estamos en invierno ahorita y hay estudiantes que tienen que pasar río. Hay una serie de factores que limitan el uso de la computadora, el manejo de la computadora, de paquetes ofimáticos o informáticos, y esto incide de manera negativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Gracias. Sí, le diré que 2 grupos hicieron esa propuesta o esa situación, que donde el compañero vive hay señal pobre o no hay señal. Entonces lo que ellos proponían era hacer una solicitud a los repetidores, a las empresas que tenemos acá, para que colocaran una antena ahí, ¿verdad? Y que la propuesta iba alrededor de cuánta población iban a tener ahí, cuántos usuarios nuevos iban a tener ahí. Esa fue una propuesta que hicieron 2 grupos, porque sí tenemos muchos problemas en cuanto a las, así como usted dice, profesora Ninfa. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo.
Mi pregunta, sí, o no sé, mejor espero a ver si hay otra compañera que tenga alguna pregunta. No, pero adelante, siga con su pregunta. Sí, gracias. Mire, mi duda es en el caso del mapeo de los, acá, esta parte, la D3, ¿a cuál resultado de aprendizaje y descriptor previsto en el MCK corresponde? Yo lo que hice fue ir a buscar los descriptores que tenemos en la carrera, el que nosotros definimos en nuestro documento. Vi cuál es el que había 4, ¿verdad? 4. No, yo elegí 3. Entonces yo fui a buscar esos 3 que decía yo, estos son los que me convienen, pero le cambié. Por ejemplo, tenemos uno que dice, identifica avances tecnológicos que sirvan para lograr los objetivos y metas de la organización. Ese está en nuestro documento. Y vine yo y reescribí uno. Conoce hardware y software de uso personal y para organizaciones. No sé si estará correcto. Será, mi duda es, si para la actividad se debe tomar un resultado que está en nuestro documento tal cual, o yo lo puedo reescribir a modo de acomodarlo a mi clase. Esa es la duda que yo tengo. Gracias. ¿Quién tiene una idea de cómo contestar a esta pregunta? ¿Alguien tiene una idea? Sí, tenía Nimsa. Bueno, en ese caso yo puse todas también, en el caso de la B3, los descriptores. Yo considero que se puede, como el currículo es flexible, yo creo que se puede reescribir, adaptar o rediseñar un descriptor, una estrategia de aprendizaje basado a cuál es el objetivo que yo quiero como resultado. Entonces, yo considero que los documentos curriculares no son una camisa de fuerza, que esto te permite que la flexibilidad del currículo te permite rediseñar, redactar objetivos de aprendizaje. Entonces, para mí está bien que usted lo redacte con base a la asignatura que está impartiendo. Y con base a los objetivos, qué es lo que espera de los estudiantes o qué es lo que se espera al finalizar con este proyecto. ¿Quién más puede compartir alguna experiencia? Sí, doña Alejandra Santas. Sí, solamente yo también tendría un comentario, una opinión muy personal. Supongo que eso lo podrían después explicar siempre en este taller. Pero reescribir los descriptores del MSESCA, creo que no se pueden reescribir los descriptores del MSESCA, pero sí se pueden tomar aquellos que entonces se adaptan, o sea, se asemejan, se acercan al objetivo que estamos queriendo desarrollar en las clases o en la asignatura o en el proyecto que queremos nosotros desarrollar para construirlo justamente con lo que los descriptores del MSESCA están proponiendo, porque son bien generales. En realidad creo que los descriptores son bien generales, por lo tanto se pueden simplemente decir, este proyecto que tengo se casa muy bien con este descriptor, porque este descriptor, entre toda su descripción, viene esta parte que se acerca a lo que yo estoy queriendo proponer para desarrollo, ¿verdad? Y que quede evidenciado que se está transversalizando el MSESCA. Mi opinión es que no se pueden rehacer, o sea, a cambiarles la redacción, pero sí a escogerse aquellos que son los que más se acercan a nuestro proyecto, porque, insisto, son bastante generales. Es lo que opino. No, seguramente es cierto que no se pueden cambiar los descriptores del MSESCA en sí mismo, pero sí se puede buscar vías de cómo adaptarlos a la realidad que tienen sus clases, en sus aulas. Es decir, siempre buscar cómo poner esta descripción muy general, este descriptor muy general, como
traducirlo a su realidad educativa en las clases. Pero me parece, bueno, para mí solamente es teoría, pero me parece que eso realmente es un desafío bastante grande. Bueno, después de algunos años de experiencia con el MESESCA, supongo que será más fácil, pero al iniciarlo, realmente identificar los descriptores correctos, el nivel correcto y cómo traducirlo a la realidad educativa, creo que eso realmente es un desafío muy fácil. También creo que eso podría ser una de las preguntas que se puede llevar a esa sesión más general que tendremos más adelante para preguntárselo a Bettina y también a los demás colegas de cómo solucionarlo y cómo organizarlo de la mejor manera. ¿Hay más comentarios? No, por el momento no veo ninguno, entonces seguimos con la presentación de proyectos y invito a doña Fabiola Romero a presentarse su proyecto. Muy buenos días de nuevo, gracias. Bueno, primero hacer algunas observaciones para entender por qué yo me fui en esta línea. Yo soy de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por tanto nosotros somos una institución formador de docentes. Nosotros somos los responsables a nivel nacional de la formación docente. En el primero, segundo y tercer ciclo de educación básica, sumado a la educación media. Con algunas compañeras ya he tenido la oportunidad, Irma creo que la recuerdo un poco, pero muy brevemente, con algunos otros pues un gusto. Además de eso, de estar en la Universidad Pedagógica, también soy docente del área formativa específica, porque nuestras carreras tienen un componente específico de disciplina específico, pero también tienen un componente didáctico-pedagógico. Entonces, yo pertenezco tanto a la formación didáctico-pedagógica como a la formación específica. En este caso, al ser docente del área de ciencias sociales, nosotros tenemos formación específica, geografía, historia, economía, sociología, y yo soy especialista en economía. Entonces, el espacio formativo que yo decidí trabajar mi proyecto fue economía política. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, al igual que el resto de los compañeros, que yo sé que la mayoría estamos trabajando en educación por competencias, Ninfa lo mencionó en su momento también, sé que la autónoma también trabaja en función de competencias y sabemos que ya hemos venido avanzando mucho en esto desde el modelo de Tunerman y las 64 universidades a nivel de Latinoamérica. Entonces, el proyecto Tuning, cuando plantea las competencias iniciales, lo hacemos a partir de competencias cognitivas, competencias procedimentales y competencias afectivas. El problema es que estamos en los procesos de aula muy cargados del elemento cognitivo. Entonces enseñamos, y yo no estoy en contra de eso de ninguna manera, enseñamos mucha teoría, y es correcto, es el principio del conocimiento científico, el desarrollo del conocimiento científico. La dificultad más grande radica en traducir ese conocimiento científico en la resolución de la problemática, en entender la situación que nosotros estamos viviendo al día a partir de esos principios, de esas leyes y de todo ese conocimiento científico. Al ser economía una de las disciplinas más abstractas que nosotros tenemos, al estudiante se le dificulta el pensamiento entre el hacer. En geografía, cualquiera de nosotros podemos decir, imaginémonos un ambiente, un entorno geográfico, un entorno urbano, un entorno rural, y podemos hacer abstracciones mentales, pero en geografía en economía es muy difícil imaginarnos elasticidad, precio de la demanda, cómo funciona eso, leyes que rigen el mercado, quién es el mercado, si el mercado es impersonal. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles a veces poderlas pasar de lo cognitivo a lo procedimental. Entonces, estamos trabajando en este momento con otro compañero más,
un proyecto en el cual nosotros estamos buscando bibliografía, donde estamos haciendo el conocimiento científico sin perder su criterio científico, hacerlo más amigable, poderlo llevar, entender entonces que este problema se puede explicar desde la narrativa, la explicación, la búsqueda de recursos tecnológicos que me permitan a mí asimilar y hacer las suficientes abstracciones mentales para que yo pueda entender el conocimiento. Es decir, el desarrollo de esas competencias procedimentales que me van a permitir a mí lo que en la educación encierra un tesoro llamábamos el hacer, que mi conocimiento no se quede únicamente a nivel cognitivo. Aún con formas altas de desarrollo de competencias, de evaluación, de síntesis, de creación, seguimos teniendo elementos o seguimos limitados en el poder hacer, en el entender por qué la realidad se comporta de esta manera y los precios suben y la inflación también sube y por qué se pierde el ahorro doméstico y qué es esto del ahorro doméstico y cómo las políticas económicas y cómo la economía política difieren en campos de trabajo completamente diferentes. Entonces me fui justamente por esa área de la economía y básicamente de la economía política para entender los principios y poder desarrollar competencias procedimentales desde la narrativa, desde el entender el contexto y poder dialogarlo sin perder el criterio científico. Y entonces, ¿ya tiene alguna narrativa? ¿Cómo iniciar ese proceso de reflexión? Estamos justamente haciendo ensayos con los estudiantes, estudios de casos muy particulares de la realidad donde nosotros vamos trabajando en este momento las escuelas económicas del pensamiento y cómo explican el comportamiento de la realidad en este momento y cómo hacerlo desde ese punto de vista más amigable, porque ahí es donde está el problema, donde donde el estudiante no logra imaginarse esos elementos extremadamente o esos elementos abstractos, porque lo concreto nos lo podemos imaginar, a cualquier edad nos podemos imaginar las situaciones concretas, pero las abstracciones cuestan, ¿no? Esto es una llave o preguntamos qué es una llave y cualquiera de nosotros lo sabe, ¿no? Y hace la referencia mental, pero hay temas que no. Clases sociales, pero ¿y cómo clasifico yo las clases sociales de acuerdo a un autor o de acuerdo a otro? ¿Cómo cada uno de los autores me va a explicar el problema de las clases sociales y el choque de ellas de acuerdo a lo que tenemos en la realidad, no solamente bajo hipótesis? Entonces vamos avanzando. Llevar la abstracción a elementos concretos se nos complica un poco a todos los seres humanos, pero en eso estamos. Comentarios y preguntas de los demás. Sí, tengo una pregunta. No sé si ha tenido, entiendo que está desconstruyendo eso, están en esa propuesta con compañeros de su universidad, de su carrera, y ya han identificado algunos descriptores, justamente volviendo al MCESCA, que ustedes ya han identificado, han visto, este es el que podríamos a través de este proyecto que queremos hacer, pues desarrollar este descriptor en particular, o están en ese proceso. Estamos trabajando con ellos. Como nosotros el periodo justamente inició, entonces nos permitió hacer un diagnóstico situacional del espacio formativo. Ya nosotros hemos trabajado el MCESCA y justamente Universidad Pedagógica en este momento está entrando a revisión para rediseño con el MCESCA. Entonces los compañeros lo conocemos, sabemos de qué se trata y estamos viendo entonces cómo nuestros indicadores, nuestras competencias encajan o qué es lo que nosotros estamos buscando dentro de este proceso. Ok. Gracias. Perfecto. ¿Y tiene alguna duda o pregunta a preguntárselo a los demás? Tania Fabiola. Ok, solamente No. una consulta. Sí. Alejandra, ¿verdad? Sí, del área de letras y lengua inglés me dijo, ¿verdad? Área de lenguas extranjeras. Letras esta parte aquí en la universidad. Ah, ok, perdón. Nosotros igual, ahora ya estamos por separado, pero, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes los procesos de
de abstracción y de conversión en segunda o tercera lengua. Por ahí creo que también nosotros vamos encaminados. Sí, sí, justamente, y lo que voy a presentar a continuación, estamos también en el proceso de reforma curricular, nosotros también en rediseño de nuestros planes de estudio, y justamente queremos aprovechar lo que es el aprendizaje de lenguas extranjeras desde un punto de vista pluricultural, justamente para poder absorber lo que otras culturas nos aportan y lo que se espera de producciones a todo nivel, a nivel comunicativo, producción oral, producción escrita, interacción oral, interacción escrita, etcétera, etcétera, de acuerdo al componente cultural, ¿verdad? Porque no es la misma, no se comunica uno de la misma forma en español y hablamos de Honduras, ¿verdad? Porque podemos hablar español en toda América Latina, en casi toda América Latina, ¿verdad? Pero no pensamos de la misma manera, siempre hay diferencias culturales, entonces en un idioma también, y cuando hablamos de inglés, pues queremos esa apertura, ¿no? De que el joven entienda que hablar inglés, por ejemplo, no es lo mismo que lo que se comprende o cómo comprende un norteamericano, un estadounidense, a cómo comprende un australiano, a cómo comprende un canadiense, etcétera, etcétera, esa visión pluricultural, y por lo tanto a la hora de producir hay que tomar en cuenta esos aspectos culturales. Entonces ese es el desafío que nosotros tenemos, y el desafío está en acercar esas culturas, pero al mismo tiempo en fortalecer la propia identidad y la propia cultura. Interesante, me llamaba la atención por el tema de la abstracción. Bueno, yo no tengo más preguntas, doctora Danowski. No sé si lo podemos Muchas hacer. gracias. Pues entonces vamos a seguir con doña Alexandra Santos y su proyecto, como ya acaba de iniciar un poquito, vernos, dejarnos ver qué planes tiene, por favor. Sigue. Gracias, y un placer nuevamente, Alejandra Santos, actualmente coordinadora de la carrera de lenguas extranjeras en la Universidad Autónoma de Honduras, y bueno, hay que decir que ha sido también un reto para nosotros lo que es, porque en las carreras de humanidades a veces es un reto de repente analizar cómo voy a reflejar estos descriptores ahora internacionales, el MSESC en particular, y en estos momentos estamos trabajando también con los ODS. Entonces, cómo reflejar los ODS en las propuestas curriculares. También, para hacer un poquito de contexto, la carrera de lenguas extranjeras en la Universidad Autónoma de Honduras tiene un perfil docente, y nosotros formamos profesores de lenguas extranjeras y lenguas segundas. Esto para trabajar tanto en academias de lengua como para trabajar en centros escolares bilingües, ¿no? Donde se enseña lengua de escolarización, o se utiliza la lengua de escolarización. Y obviamente, pues es el momento, para nosotros estamos en un momento muy especial en donde podemos desarrollar a través de estas nuevas alternativas que nos dan y estos nuevos conocimientos que adquirimos a través de estos proyectos como el MSESCA, como los ODS, de ver cómo nosotros podemos fortalecer la cultura, porque hablar idiomas es conocer nuevas culturas, pero al mismo tiempo es fortalecer la cultura propia, la identidad nacional. Y bueno, entonces nosotros lo que hicimos, y digo nosotros porque yo soy del área de francés y tengo a mis colegas del área de inglés, nosotros es una sola carrera, pero tenemos varias lenguas de especialidad, entonces el plan de estudios es el mismo, pero las lenguas de especialidad son diferentes. Una clase se da en una lengua en específico. Tenemos una clase que se llama composición inglesa, composición francesa, se da en francés o se da en inglés, y el objetivo de esta clase en particular es la de desarrollar en los futuros profesores docentes la competencia de producción escrita a nivel creativo, escritura creativa, y la competencia o la habilidad de escritura académica, ¿verdad? Ser capaces de desarrollar producciones escritas a nivel académico para poder desarrollarse en una universidad, sobre todo si van para estudios de posgrado en una universidad anglófona o en una universidad francófona. Como son los dos grandes temas que tenemos en esta asignatura, entonces nosotros escogimos el tema de la escritura creativa, porque la escritura creativa se desarrolla a través de la lectura de cuentos. Los estudiantes leen cuentos y nosotros decimos este es el momento oportuno para aplicar no solamente el MSESCA, sino también los ODS. A través de este proyecto nosotros queremos desarrollar lo que son el ODS número 4, que es educación de calidad, y el ODS
11, que es Ciudadanía y Comunidades Sostenibles. Y esto porque queremos a través de esta clase ayudar al futuro docente, ¿verdad? La valorización de la diversidad cultural y la ciudadanía mundial, o sea, que valoricen no solamente su cultura, sino también la cultura de todo el mundo, sobre todo porque ellos van a enseñar un idioma y por lo tanto se convierten en embajadores culturales, una cultura que no es la de ellos, pero que la tienen que transmitir, que la tienen que enseñar. Entonces, se trata de valorizar esa diversidad cultural de la lengua que están ellos estudiando, de la lengua de especialidad, y al mismo tiempo también redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, ¿verdad? Entonces, a través de esta asignatura queremos desarrollar esas habilidades, esa competencia en nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la lectura. Esto lo hacemos en grupos, los jóvenes van a ser divididos en pequeños grupos de no más de 4 personas, en donde a cada grupo se le va a asignar la lectura de un cuento autóctono, por ejemplo, un cuento que venga de alguna de los estados que conforman los Estados Unidos, un cuento, por ejemplo, de Irlanda, un cuento de Inglaterra, un cuento australiano, y cada grupo tendrá un cuento en particular que les servirá para descubrir una cultura, les servirá para descubrir esas particularidades propias de esa cultura en específico. Eso les va a ayudar para hacer un análisis e ir más allá. Una vez que ellos descubren todas esas particularidades que no sabían, van más allá a través de investigación. ¿Qué más sabemos de esta cultura? ¿Qué nos ha sorprendido? Y este desarrollo, este descubrimiento, lo van a ir desarrollando ellos a través de infografías, a través de análisis que van a ir compartiendo poco a poco con sus compañeros. Ellos van a poder decir, nosotros hemos descubierto a través de este cuento, descubrimos esta cultura, estas son sus costumbres, estas son sus creencias, estas son sus pensamientos, su forma de actuar, y lo han reforzado con una investigación que ellos estarían haciendo y que repito, la compartirían a través de diferentes actividades como participación en foros, como infografías, y al mismo tiempo estarían trabajando lo que es un trabajo comparativo, ¿no? Esas similitudes que existen con nuestra propia cultura, qué similitudes tenemos con estas culturas y qué diferencias hay que nos ayudan a comprender a estos otros grupos por ejemplo, de habla inglesa, ¿verdad? Que hablan inglés, pero que abordan el mundo de una manera diferente. Esto entonces ayudará a valorizar, y con esto nosotros estamos trabajando tanto el saber, porque obviamente está ese conocimiento que no tenían, que tienen que desarrollarlo, están trabajando el saber hacer, porque tienen que presentar esto a través de formas creativas, de formas claras al resto del público, al resto de los estudiantes de la carrera, porque ese va a ser el trabajo final que ellos presentarían a través ya sea de una narrativa que ellos subirían en las redes sociales, en cual explicarían esa cultura, acompañada de links de documentales, de artículos, de películas que podrían reforzar ese conocimiento sobre la cultura que ellos descubrieron. O también habíamos pensado en hacerlo como nosotros hacemos prácticas en escuelas públicas del país. Podrían ellos llevar esa información a través de paneles explicativos a las escuelas donde puedan compartir con nuestros niños en las clases de inglés, por ejemplo, o en las clases de francés. Por ejemplo, les presento por Irlanda, ¿no? Y qué es Irlanda, y cuál es su cultura, y sus creencias, sus costumbres, etcétera, etcétera. Y poder compartir con otros, que ese sería ya uno de los trabajos finales que ellos estarían presentando, ¿verdad? Y al final, pues haríamos como una especie de debate, ¿no? Al final se concluiría todo con un debate en donde los jóvenes podrían en cada grupo, ¿no? Presentar y hablar un poco de sus descubrimientos y compartirlo con los demás compañeros, ya desde el punto de vista del docente, ¿no? Del futuro docente, qué aprendí, qué descubrí, qué me refuerza en cuanto a mi cultura, ¿verdad? Esas similitudes que tenemos, he descubierto que no somos tan diferentes, por ejemplo, y he descubierto de esta otra cultura cosas que yo no sabía y que me parece muy interesante y que vale la pena rescatar, valorar, proteger, y con eso estaríamos entonces pues reforzando lo que es esos ODS que teníamos nosotros pensado, ¿verdad? A transversalizar en este proyecto.
que sería lo de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Y al mismo tiempo estuvimos analizando que se casa muy bien con algunos descriptores del MCESCA, en particular uno de saber, uno de aplicación, uno de comunicación y uno de interacción. Solamente para mencionar el de interacción, el del descriptor nos dice que muestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuye al bien común. Eso es lo que nos dice el descriptor del MCESCA. A través de este proyecto prácticamente estaríamos entonces dándole una respuesta o reflejando este descriptor en este proyecto, de manera que entonces este futuro docente salga con una formación, con esos valores de respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones, ya que una cultura se manifiesta en muchas cosas, en su gastronomía, en sus creencias, en sus costumbres, y eso obviamente son aspectos que vale la pena proteger a nivel mundial y que desarrolla su ciudadanía a nivel mundial, por así decirlo. Entonces, ese sería el proyecto. Nosotros obviamente ese es un proyecto que queremos nosotros ahora implementar a partir del tercer periodo académico de este año, justamente para ver cómo nos va, porque como estamos en la reforma curricular de nuestro plan de estudios, entonces esto nos serviría como una especie de laboratorio para a futuro ver cómo nosotros en otros proyectos, en otras asignaturas podemos incorporar lo que son tanto el MCESCA como los ODS, que son dos elementos que estamos, igual que en la Universidad Pedagógica, estamos teniendo que introducir en nuestras reformas curriculares porque no estaba antes previsto, pero que ahora la universidad nos dice esto tiene que estar introducido en las reformas curriculares, así que ya tenemos que ir viendo cómo nosotros lo reflejamos a través de los proyectos que se desarrollen en las diferentes asignaturas que se ofrezcan. Muchas gracias, Alejandra. ¿Preguntas o comentarios? A mí que me ha gustado bastante su ejemplo porque también demuestra cómo introducir otras metas, otros objetivos y cómo realizarlo también a través con el MCESCA y no solamente seguir una sola meta, sino que buscar la retroalimentación también de los distintos procesos y de los distintos objetivos. Bueno, como nuestro tiempo se acaba más rápido que yo lo había previsto, quiero seguir con la ronda de presentaciones. ¿O tú tienes alguna pregunta, Alejandra, a los demás o alguna duda? No, por el momento no. Entonces vamos a seguir. No sé, Marta, tú ahora puedes charlar con nosotros. Inténtalo otra vez, por favor. Si no, me temo que estés obligada a seguir escuchándonos. A ver. Buenos días. Sí, ahora sí funciona, estupendo. Así que por favor te invito a presentar tu proyecto. Saludos desde la ciudad de Bluefields, Nicaragua, en la Universidad Pico, docente del área de sociales. Interesante la proyección de la compañera Alejandra. Tiene cierta similitud con nuestra idiosincrasia. Mi pequeña propuesta está basado de una manera innovadora, podríamos decirlo, que esa es la intención con respecto al área del saber. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué desafíos o qué me motiva a querer implementar esto dentro de las aulas de clase? De preámbulo les notifico pues que es con estudiantes de nuevo ingreso, primer ingreso como le decimos. Son estudiantes que vienen con una pequeña lagunilla o una laguna desde la secundaria y sabemos que en virtud de las pandemias, las situaciones de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje han dado una variación que de una manera u otra los objetivos no se han alcanzado de manera satisfactoria. Y entonces, pues en virtud de ello, nosotros un enfoque a la disciplina, que en este caso estamos hablando de geografía e historia de nuestra costa caribe y aquí en Nicaragua, decía que estaba con el enfoque de la interacción
pero sobre todo en el área del saber. ¿Qué me motiva? La motivación de esta innovación curricular o dentro del proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Primero que nada, en virtud a mi perspectiva como docente, me obliga de una manera inmersa a ser autodidacta. Autodidacta porque tengo que mantenerme informada para cualquier inquietud, cualquier pregunta que pueda surgir de nuestros estudiantes y poder estar al tanto de las expectativas que ellos puedan tener con respecto al proyecto en sí. En fin, de una manera u otra, me ayuda inclusive a mí también a enriquecer mi conocimiento teórico para poder fundamentar en caso de que los estudiantes tengan alguna inquietud y poder facilitar la información requerida de una manera que reciban el material fungible necesario para la clase que vayamos a desarrollar. ¿Qué resultados pretendo esperar o qué resultados se espera con respecto a ello? Primero que nada, facilitar la información de la clase, despertar el espíritu crítico, autocrítico de los estudiantes y sobre todo fomentar en ellos el aspecto de la investigación, ¿verdad? Porque de una manera u otra ellos tendrían que averiguar hasta cierto punto qué es lo que se pretende dependiendo pues de la temática que se vaya a desarrollar. Entonces, se ha pretendido con esto, pretendemos con esto de que pues ir creando esos aspectos necesarios para que el estudiante sienta la necesidad de conocer lo que nosotros decimos, conocer lo nuestro, por supuesto. Es decir, que de una manera u otra se vayan empapando y vayan teniendo conocimiento de lo que les rodea. Porque pues es fácil enseñarle al estudiante o en muchas ocasiones nuestra geografía está inmersa de grandes conocimientos de los países europeos, de los otros países que están a nuestro alrededor, pero difícilmente hacen un enfoque meramente con respecto al nuestro. Entonces, retomando lo que nuestra universidad, la visión de nuestra universidad, que es precisamente una educación comunitaria e intercultural, precisamente pues de eso se trata, ¿verdad? Que nuestros estudiantes vayan apropiándose de lo que es nuestro para así poder transmitir o poder defender en algún momento lo que les rodea. ¿Cuáles son las áreas de aprendizaje o de escritores previstos en esa que se corresponde? Pues le decía anteriormente, bueno, mi intención como todo docente es cubrir los 5 descriptores. Esa es la intención. Pero pues hasta el día de hoy hemos estado con el enfoque de los saberes, teniendo una información a mano y la aplicación en cuanto al procesamiento de la información facilitada dependiendo de las actividades de aprendizaje que se les va dando a los estudiantes. Con base a los descriptores del marco de cualificaciones, el enfoque, le decía anteriormente, está meramente fundamentado por el momento en el saber y poder. Son 2 de los descriptores que tenemos que estamos tratando de consolidar con los estudiantes. ¿Por qué el poder? Las sencillas razones del saber, donde de una manera u otra, además de los conocimientos que tienen de otros lugares, se puedan fundamentar con lo que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Porque la educación viene de casa. Entonces, qué lindo es que los estudiantes manejen toda información de cualquier país alrededor del mundo, pero cuando aterrizas y vienes a lo que es de tu casa, difícilmente manejan esa información. Entonces, tratar de interactuar de una manera sin olvidar, ¿verdad?, cuáles son los objetivos dependiendo de la asignatura, pero de que siempre esté inmerso dentro de ello lo que es nuestro. Y el poder, pues es que ellos aprendan de que mientras más saben, más poder van a tener. Bien dicen por ahí que el conocimiento es poder. Entonces la fundamentación con nuestros descriptores, con estas categorías en el momento, son el saber y el poder. El saber para poder paliar el conocimiento de casa con lo que tenemos externo, y el poder porque el conocimiento ayuda a nivelar y a conocer y a trascender fronteras. En base a lo que es la innovación así de simple, se pretende pues de que
el trabajo sea un poco más de liderazgo, facilitándole la información para que el día de mañana, en un futuro no muy lejano, conforme van subiendo de niveles, nuestros estudiantes, además de apropiarse de su historia, puedan servir de facilitadores, de comunicadores, de elementos o de material humano interesante a escuchar. Entonces, de una manera u otra, pues nos ayuda a que ellos se vayan apropiando y se vayan identificando con su identidad cultural, porque de una manera u otra este enfoque está basado precisamente en la idiosincrasia que nosotros tenemos, que tenemos la dicha, ¿verdad?, de poder hablar de 6 diferentes grupos étnicos que nos rodean, ¿verdad? Entonces, tenemos una interacción cultural bárbara y la apropiación de ella, pues, nos va a facilitar de una manera u otra a que nuestros estudiantes que vienen de las distintas comunidades puedan ser fomentados como una especie de líderes para cuando ellos regresen a sus comunidades con el conocimiento debido con respecto a ello. Entonces, yo creo que creemos que la didáctica como tal, en virtud a esto, está enfocado en que sí la podemos adaptar. Nos podemos apropiar de ella en cualquier asignatura, bien se decía anteriormente. Todo va en dependencia de cuál es el enfoque que le demos, cuál es el objetivo que pretendemos lograr. Inclusive, de una manera u otra, nos ayuda a consolidar conocimiento, nos ayuda como docente a mantener siempre esa investigación previa o el diagnóstico constante que nosotros mantenemos dentro de las aulas de clase. En cuanto a la forma de evaluación de este proyecto simple, está a través de lo que es el diario de aprendizaje. ¿Por qué el diario de aprendizaje? Porque a través de este diario no solo se va a consolidar conocimiento previo, sino que va a ayudar también tanto al estudiante como al docente a determinar o a detectar cuáles son las posibles debilidades que se encuentran y poder consolidar la información que se requiere. Claro está esta tomada del objetivo que nosotros tengamos planteado. Entonces, creo que más que una dificultad, viene siendo una herramienta de trabajo, de apoyo, que nos ayuda a enriquecer nuestros conocimientos, nuestras identidades, pero sobre todo que nos vaya a ayudar a fundamentar cuáles son o cuál es el objetivo que nosotros pretendemos con esta asignatura o con este proyecto de innovación. ¿Cuándo pretendo iniciar con este proyecto? Bien, aquí nosotros ya terminamos el primer semestre de clase. Nosotros iniciamos segundo semestre ahorita en julio, finales de julio. Entonces la intención está iniciar y su pacto de inmediato. A ver hasta dónde se puede lograr, echándole candela, como le decimos, y previo a ello, pues estamos con este primer semestre, este segundo semestre que inician nuestros nuevos ingresos, como les decía, y darle continuidad en el segundo semestre, que ya sería el segundo semestre meramente de la carrera de nuestros estudiantes. Entonces, esperamos y sabemos pues de que toda innovación para nuestros estudiantes, llámense adolescentes, preadolescentes, hasta adultos, toda cuestión innovadora, algo nuevo que se les pueda presentar, es de interés. Vamos a tratar de apropiarnos de ese interés que tengan nuestros estudiantes en todo el ámbito para poder llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy alegre que también has podido participar activamente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Acabo de darme cuenta que ya estamos casi al inicio de la pausa. Por eso, bueno, primero pido sus disculpas por no haber mirado muy bien el tiempo, pero quería sugerir que por lo menos escuchamos un par de minutos también los proyectos de los dos participantes que todavía nos faltan. Es por una parte Andrea Aguilar y Yader Galo. Y después tendremos tal vez una muy pequeña breve ronda de preguntas o comentarios antes de regresar a la sala principal. Andrea Aguilar, le invito también a
compartir con nosotros sus ideas de proyecto. Ok, bueno, muy buenos días. Como ya les había dicho, voy a tratar de ser breve por el tiempo, ¿verdad? Y para darle también oportunidad a la otra compañera. Muchas Bueno, gracias. realmente que el proyecto es en conjunto con otro docente que creo que quedó en otra sala, pero nuestro proyecto se llama Gestión Ambiental Comunitaria en Comunidades, en una reserva que tenemos justamente en la universidad que se llama la Reserva Biológica Montecillos, en Ciguatepeque, Honduras, ¿verdad? En la carrera que nosotros trabajamos es Ingeniería en Industria y Negocios de la Madera. Damos clases muy diferentes. Yo soy en la parte físico-matemática y con el otro docente que estamos trabajando es en Administración de Empresas Forestales. Son dos clases diferentes, pero que justamente hemos encontrado un punto que concuerdan y que al final al estudiante eso es lo que le gusta, ¿verdad? Sentirse parte del inicio de su carrera. ¿Y para qué funciona nuestro proyecto? Para proveer la gestión ambiental por medio de la educación y conservación y manejo adecuado de los recursos naturales en nuestras comunidades aledañas, ya que a veces por falta de información y cultura ellos no saben cómo manejar bien toda la parte ambiental y que ahora es tan importante. Y esta idea, pues nosotros lo que queremos es que sea una participación en conjunto ya con la universidad, lógicamente los estudiantes. Aquí introducimos también toda la parte de la universidad, una CIFOR, porque recordemos que también cada universidad tiene que hacer ese vínculo de universidad-sociedad y así participamos todos activamente para la toma de decisiones y manejo adecuado del ambiente. Pues en mi clase de física, nosotros lo que hacemos es grupos de estudiantes que presentan proyectos que son enfocados en manejos ambientales y la experiencia que hemos tenido es muy interesante, ya que el estudiante es libre de elegir, según lo visto en clase y aprendido en el aula, cómo crear proyectos que permitan al mismo tiempo ayudar a las comunidades y desde ahí nosotros ya empezamos a discutir y a evaluar para generar mejoras a las ideas innovadoras que ellos presentan, porque han presentado manejos adecuados de la basura, crean basureros clasificadores, pero creativos, basureros compactadores, también han creado medios de riego efectivos para vertederos, riegos por aspersión, por goteo, tratando de hacer uso adecuado de nuestro componente agua, que es vital y muy importante. También han creado siembras de cultivos efectivos usando un control del crecimiento de los frutos para que no hayan pérdidas y que así también crean un análisis anticipado de los riesgos y dan soluciones anticipadas y esto le hacen ver a las pequeñas comunidades que todo planificado, entonces se genera menos pérdidas. Y tenemos que los estudiantes pueden hacer productos también. Justamente antes en nuestra clase miramos todas las propiedades físicas y mecánicas de la madera y se sabe todos los productos, qué maderas son adecuadas para algunos productos y cuáles maderas son adecuadas para otros productos. Y esto lo vemos en la clase de física y esto entonces nos ayuda justamente a dar ideas a diferentes personas, incluso los mismos estudiantes, ellos pueden ya ir creando si quieren ser emprendedores, porque nuestra carrera se basa en eso, que al final el estudiante no dependa de una empresa específica, sino que empiece a emprender y a crear productos que sean innovadores en nuestro país. Y con todo este análisis, la creación del proyecto llegan hasta las comunidades y ellos lo que brindan son pues capacitaciones, demostraciones claras del buen funcionamiento de la implementación de los proyectos, formas de generar ingresos, porque ya aquí ya se mete la parte de la clase de administración de empresas forestales, entonces también generan formas de cómo crear ingresos, apuntándole, como ya dije, al emprendimiento y cómo también al final con proyectos ecológicos se mejora el medio ambiente, la calidad de vida y mejora la creatividad conjunta. Y el estudiante aquí ve un problema latente y él se siente parte de la solución de problemas reales de la vida diaria con todo el proceso, con todo este proceso el estudiante ya desde el inicio que va iniciando en la universidad, él se siente parte del lema principal que sostiene nuestra universidad, que es aprender produciendo.
y ahí ellos son innovadores y se crean profesionales, que es lo que nosotros al final queremos llegar, que desde el inicio el estudiante no venga inmaduro, sino que ya se sienta parte de dar soluciones de forma profesional. Incluso en la universidad tenemos una expoferia forestal que fue hace poco, en junio, justamente en este mes, en los que nos visitan empresas de diferentes tipos de negocios, claro, ¿verdad? En la parte ambiental, ya sea madera, café, ornamentales, resina, agroindustria, entre otros. Y aquí se asigna un estudiante de nuestra carrera a cada expositor y aquí ellos comparten ideas, se hacen preguntas, comparten experiencias y desde ahí también el estudiante ya va ampliando sus horizontes. De la misma forma, los emprendedores nos dicen que los estudiantes les dan ideas innovadoras porque el estudiante ahora es muy actualizado y le gusta mucho solucionar problemas en base a tecnología. Entonces, nuestros emprendedores se van siempre muy satisfechos con todo el apoyo que reciben de nuestros estudiantes. Y aquí vemos cómo entonces el estudiante desde el inicio puede ya ser un creador de soluciones inteligentes. Claro, ¿verdad? Que sea un maestro el que lo guíe para que él pueda dar opiniones acertadas y que así él ya se sienta parte profesional. Y al final, pues en nuestra clase ya se ve una perspectiva diferente. Yo he tenido muchas experiencias de que tengo alumnos de que llegan a mi clase, ya sea matemática, física, cálculo, ecuaciones diferenciales, llegan y todos llegan con miedo, porque la matemática se ha creado como que es fea desde el inicio, entonces el estudiante ya se crea desde que está ahí sentado y que se puede quedar. Pero cuando ellos miran la clase de física desde una perspectiva diferente y pueden ver que se puede integrar a la parte de industria y negocios y aprender conceptos físicos y aplicarlos para dar respuestas a situaciones reales y que ayuden desde el inicio a resolver problemas que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, como ellos aprenden produciendo, la enseñanza queda impregnada de una forma tan profunda y difícil de olvidar que lo que fue aprendido, ellos lo vivieron. Y al final los conceptos físicos los implementamos en todo ese proceso. Entonces se rompe ese esquema y gracias a Dios lo hemos logrado, se rompe ese esquema y podemos ver la parte de negocios industriales en madera desde una perspectiva muy diferente. Y al final, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que tanto los docentes como los estudiantes mejoren sus conocimientos en conceptos de prácticas ambientales y incorporarlas en la vida diaria. Que si nosotros al final lo que queremos es enviar a nuestros estudiantes a la parte laboral, es porque van a vivir una vida diaria. Entonces, no crear conceptos irreales que al final no es con eso que se van a ir a encontrar en la vida laboral real. Y que también las comunidades implementen las prácticas de gestión sostenible de recursos para mejorar las situaciones ambientales que vivimos. Y que también las comunidades utilicen y aprovechen los recursos naturales para garantizar una seguridad hasta alimentaria, podríamos decir, sostenible, y crear fuentes viables adicionales que les generen ingresos. Básicamente en eso se engloba nuestro proyecto y que ya lo hemos trabajado en conjunto y que ha sido pues hasta ahorita un éxito y que seguimos viendo en qué puntos podemos ir mejorando. Muchas gracias por esto. Otro ejemplo muy interesante y muy enriquecedor. Ahora vamos a seguir directamente con el ejemplo de Yadergalo. Por favor. Buenos días. Antes que nada, me disculpo por haberme integrado tarde. Hay unos contratiempos. Bien, yo tengo que ser sincero y decir que no entendía muy bien el ejercicio al principio y ahora que han compartido todas sus ideas, creo que me queda muy claro y como 100,000 ideas por armar. Para iniciar, decirles que lo pensé una idea individual. No comprendía que pudiéramos trabajar en equipo y hubiera sido interesante con una colega que tengo por ahí. Pero bien, he pensado en una
asignatura en particular de la carrera de Ingeniería Agroforestal. Yo trabajo en la Universidad Huracán, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, y la carrera es Ingeniería Agroforestal. Me toca o me corresponde en el segundo semestre, como decía nuestra colega de Vicu, nosotros estamos por cerrar, en el caso de Huracán, el primer semestre, iniciamos luego de un periodo de 20 días el segundo semestre. Y a mí me va a corresponder compartir con algunos estudiantes la asignatura que se llama Manejo de Áreas Silvestres, que básicamente es el manejo de áreas protegidas. El tema de áreas protegidas es algo relevante teniendo el contexto de la costa caribe, donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales aún y donde tenemos, como lo mencionaba nuestra colega, los pueblos indígenas todavía habitando dentro de esto, ¿no? Y con esta asignatura, en mis experiencias anteriores, el programa de asignatura te solicita impartir ciertos contenidos que van dirigidos precisamente a eso, al manejo, ¿no? Al manejo de áreas protegidas. Y entonces en esta carrera de Ingeniería Agroforestal hay esa sensación de que por ser ingeniero deben de hacer cosas y no tanto ser críticos y reflexivos. Entonces me parece que eso con los chicos ha faltado. Yo planteo entonces cómo formar equipos de trabajo, hasta le puse un nombre por ahí como fotosíntesis, y que los equipos se llamen hojas, y luego cómo ir sistematizando a partir desde el inicio de la clase, practicar con ellos y proponer que ellos puedan ir sistematizando informaciones, es decir, revisión de bibliografía, algunos artículos científicos, de periódicos, de la misma vida, que estamos, por ejemplo, acá en Puerto Cabeza, que es la ciudad donde yo vivo. Tenemos relativamente cerca la reserva de biosfera Bozaguas, que es muy relevante, pero también tenemos la reserva biológica Cayo Miquito, que es una de las principales fuentes económicas de Puerto Cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes, además de aprender todo lo que tienen que aprender sobre las leyes, sobre el sistema de áreas protegidas de Nicaragua, ser críticos y autocríticos, pero además propositivos al respecto de cómo se ha dado el tema de las áreas protegidas en territorios indígenas? Lo que no saben, en Nicaragua tenemos un régimen especial para las áreas, para el tema de propiedad. Entonces existe la propiedad comunal, en este caso de pueblos indígenas. Entonces, el tema de áreas protegidas siempre se vende como que ha sido una buena estrategia, no lo negamos, puede ser sí, pero ¿cómo afecta eso a los pueblos indígenas que han tenido que sobrevivir o necesitan de esos recursos? Por ejemplo, los Cayo Miquito, que está con categoría, si no mal recuerdo aún, porque estaba en el proceso de cambiarlo, como de reserva biológica. Nuestras leyes prohibirían el aprovechamiento de los recursos naturales, pero es la principal fuente de beneficios económicos para las comunidades Miskito que viven en el litoral norte de Puerto Cabeza. Entonces necesitamos que los estudiantes puedan tener una actitud crítica y reflexiva hacia todo este proceso de las áreas protegidas. Ver lo bueno, lo malo, pero también tener como propuestas y alternativas que puedan contribuir a un mejor desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en la narrativa, yo propongo que nos vamos a organizar en equipo desde el inicio de la clase para el segundo semestre, y ese equipo va a ir recogiendo información, va a ir sistematizando información, la vamos a ir compartiendo, y se esperaría que al final de la clase podamos tener un debate en la clase que pudiera ampliarse con toda la carrera al respecto del tema de áreas protegidas, con énfasis en pueblos indígenas. Esa es más o menos mi idea. Como les dije, me disculpo, no entendía muy bien al inicio, tengo algunas ideas interesantes que pudiera aplicar con colegas de otras carreras y creo que sería mucho más enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros su idea de proyecto. Creo que todavía es tiempo encontrarse con otras personas para entrar exactamente en ese diálogo, porque es cierto, es muy enriquecedor no solamente trabajar o desarrollar ideas por sí misma, por su propia cuenta, sino que también entrar en este diálogo enriquecedor. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber compartido sus ideas, sus proyectos. Por el momento les deseo mucho éxito. Y pido disculpas otra vez por haberles quitado la pausa
Espero que no estén demasiado cansados y sin embargo pueden seguir discutiendo en la próxima ronda de sesión. Y creo que ya es hora de volver a este foro general, a la sala principal, para seguir con las discusiones y ver cómo organizamos ese intercambio entre ustedes para seguir desarrollando las ideas y los proyectos. Muchas gracias. Gracias a usted. Mucho gusto a todos. Gracias, igual. Saludos. Gracias a todos. Gracias, saludos.